Mi nombre es César Puentes, yo soy médico veterinario zootecnista. Le agradecemos a Pasión Equina pues, por invitarnos hoy para ver pues, a grosso modo cómo es una colección de semen a nivel de campo, ¿cierto? Esta es una vagina artificial tipo Missouri, aquí la vemos ya armada con su respectiva funda. La funda es la azul, el filtro y una bolsa Nasco, que es una bolsa pues, donde se va a colectar el semen del caballo. La vagina la debemos llenar a una temperatura, pues es muy variable porque si es un clima frío hay que aumentar un poquito más la temperatura, pero aquí al clima de Medellín la llenamos más o menos a 55 grados centígrados, que aquí ya tenemos el agua a entre 55 y 60 grados centígrados. Listo, para que la vagina al momento de llenarla queda a una temperatura de 38-40 grados centígrados, que es la temperatura que debe tener para colectar el caballo. Yo lo que normalmente hago es dejar la vagina no tan llena para que no quede tan pesada y llenarla con un poquito de aire para darle un poquito más de presión. Después le ponemos este forrito pues, que eso nos aísla un poquito la temperatura. Y de esta también la cogemos pues para colectar el caballo. Bueno, ya vimos cómo se arma una vagina, pues a nivel de campo. Después de que tenemos lista la vagina, tenemos que tener ya listo el caballo, porque la idea es que la vagina no pierda temperatura. Tenemos aquí la ventaja en esta finca, que tenemos un domo donde el caballo se monta, donde no hay necesidad de tener pues una yegua en calor ni de ensueltarla. Es un método mucho más seguro para el caballo, para la yegua y para el operario, ¿cierto? Hay algunos caballos como el que se colectó hoy, el que se va a colectar hoy, que es un caballo pues, que necesita un poquito de ayuda. Hay que mostrarle una yegua y él, ya viendo la yegua, se estimula y se monta solo al domo y da el semen pues con mucha facilidad. Siempre lo ideal es lavarle el pene al caballo, porque si es un caballo que no se sirve con mucha frecuencia, va a tener el pene muy sucio. Lo ideal es siempre lavarlo y secárselo. Tiene que ser con agua, que no tenga agua limpia, sin ningún tipo de ningún jabón bactericida, nada, solo el agua. Se lava bien con agua tibia y se seca bien el pene. Y ya se deja que el caballo se monte el domo y se colecta. Una vez colectado el semen, hoy tuvimos pues un percance porque como esas fundas vienen ya armadas, parece que la punta de la funda la dejaron doblada, entonces el semen no se filtró, hubo que cortar la funda y pasarlo a otra bolsa y volverlo a filtrar. Lo ideal siempre es tratar de hacer el procedimiento lo más rápido posible, que el semen esté muy poco expuesto a la luz y muy poco expuesto a la temperatura, porque él es muy sensible a la luz y a los cambios bruscos de temperatura. Después de esto, ya con el semen colectado, lo ideal es tener siempre un SpermaQ y un buen microscopio. El SpermaQ para medirle la concentración. Si no tenemos SpermaQ, lo podemos hacer con un buen microscopio en una cámara de Neubauer. Hoy no le medimos la concentración, no contamos pues con ninguna de las dos cosas porque es un trabajo muy de campo. Le medimos la concentración y evaluamos el semen puro, ¿cierto? De acuerdo a la concentración y como se ha evaluado el semen puro, vemos qué disponibilidad de semen tenemos para despachar, ¿cierto? Lo ideal, después de haber medido la concentración y haber medido la motilidad y la viabilidad del semen, vemos cuántas dosis de semen podemos despachar cuando es un caballo con mucha demanda. Lo ideal es despachar semen, dosis de semen
con una concentración de mínimo 800 millones de espermatozoides viables, ¿cierto? O sea, espermatozoides que al momento de empacar el semen para despacharlo sean espermatozoides con motilidad progresiva. Eso es lo ideal para poder servir una yegua, ¿cierto? Una yegua con semen refrigerado. Y ya ustedes van a ver, se colecta, después de haber colectado el caballo, haber evaluado el semen, procedemos a empacarlo, ¿cierto? Tiene que ir en una bolsa marcado con el nombre del caballo, mínimo, nombre de caballo y la fecha. Lo ideal es llenar un formato también donde vaya la concentración que dio, cuántas dosis se despacharon, pero muchas veces a nivel de campo uno no, pues simplemente se preocupa por mandar un muy buen semen, muy buena concentración y que vaya muy bien refrigerado. Tiene que ir muy bien envuelto, ¿cierto? Para aislarlo de la temperatura, empacarlo en una bolsa de aluminio y empacarlo en un container de icopor para aislarlo del refrigerante. Lo ideal, usar siempre refrigerantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el semen va con hielo, muchas veces ese hielo se descongela, se rompe la bolsa y lo que pasa es que el semen llega nadando en el agua, pues después de que el hielo se ha descongelado, y empacarlo en una nevera de icopor. Esos refrigerantes tienen la ventaja de que duran en promedio de 8 a 12 horas, y aquí normalmente se colecta un caballo en las horas de la mañana, y si es un envío fuera de Medellín, la están inseminando a las 10 horas, entonces el semen todavía llega bien refrigerado. Si es alguna ciudad que se demore más de 12 horas, lo ideal es empacarlo con 2 refrigerantes para que le llegue frío a la hora de servir la yegua. ¿Qué diluyentes usamos? Aquí usamos un diluyente Kenny común y corriente porque la yegua se va a servir de una vez, pero lo ideal en casos de mandar un semen muy lejos es usar un diluyente que le dé más vida a los espermatozoides y que incluso si baja la temperatura un poquito, si sube la temperatura, si va perdiendo frío, que el semen no se vaya a deteriorar. La mayoría de diluyentes para trabajar semen refrigerado, ¿cierto? Porque hay varios tipos de diluyentes. Hay unos diluyentes que son para congelar, que tienen que cumplir con otras características, otros diluyentes que son para centrifugar el semen cuando se va a congelar, pero un diluyente como estos de transporte básicamente lo que debe cumplir, los requerimientos que debe cumplir es que le brinde protección al caballo de la luz, de la temperatura y que le suministre los nutrientes necesarios para que el semen llegue en buenas condiciones. Son diluyentes hechos a base de carbohidratos y de leche lactosada, leche en polvo pues. Cuando montamos el semen y lo vemos al microscopio, una gota de semen, bien sea semen puro o semen ya diluido, tenemos que evaluar la motilidad progresiva. La motilidad progresiva es los espermatozoides que se mueven hacia adelante, ¿cierto? Que tienen una motilidad progresiva, porque eso es lo que necesitamos, que en el momento de depositar el semen en el útero de la yegua, el semen vaya desde, bien sea si es una inseminación en el útero o en el cuerno, que pueda llegar hasta el oviducto, que es donde al final se da la fertilización. Entonces los espermatozoides se les debe evaluar la motilidad progresiva a los que se muevan progresivamente hacia adelante, ¿cierto? Que atraviesen el campo en el microscopio, porque muchas veces vemos al microscopio espermatozoides que tienen una motilidad circular. Esos espermatozoides no nos sirven, ¿cierto? Tenemos que contar es con los que tienen motilidad progresiva. Lo ideal, después de que se colecta un caballo y que se haya despachado el semen, es guardar una dosis de semen, tal cual, en las mismas condiciones en las que se le despachó a la persona que solicitó el semen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es bueno tener un parámetro y saber en qué condiciones está el semen a las 12 horas, a las 24, ¿cierto? A las 36 e incluso hasta las 48 horas. Bueno, esto es a grosso modo el procedimiento que normalmente hacemos a nivel de campo, los veterinarios que trabajamos con reproductores. Esta es, digamos que es la mitad del proceso, ¿cierto? La otra mitad es la inseminación, y para la inseminación pues obviamente ya es el trabajo del veterinario que recibe el semen, que es el encargado de sincronizar la yegua y de
servirla en un momento oportuno, que la yegua esté en buenas condiciones y que esté apta pues para servirla. El trabajo nuestro es garantizar que al veterinario que le llegue el semen, le llegue un semen de excelente condición, ¿cierto? Ya el resto ya es trabajo de ellos, pues, pero eso es lo que nosotros tenemos que velar por eso, porque el semen que le llegue a la persona que va a servir la yegua sea un semen de excelente calidad. Buenas tardes, mi nombre es Diego Pavón, zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia, trabajo en reproducción hace aproximadamente 4 años y hoy vamos a explicar en qué consiste la inseminación artificial en equinos. Bueno, el proceso en realidad comienza cuando la yegua entra en un proceso de reproducción o de sincronización. La inseminación artificial en equinos es relativamente sencilla, lo difícil es programar la yegua y llevarla al momento óptimo de servicio. Bueno, entonces cuando tenemos la yegua en calor, la idea es programarla teniendo en cuenta los días en los que los reproductores se colectan. Hay reproductores que son lunes, miércoles y viernes y otros que son jueves, martes, jueves y sábados. Cuando hay días de fiesta los reproductores se corren para los martes, entonces son martes, jueves y sábados. Si la yegua nosotros vemos que no nos va a alcanzar para el día en el que el reproductor está disponible, se utilizan algunos medicamentos que nos ayudan a acelerar la ovulación de la yegua y así el servicio sea efectivo, se pueda hacer efectivo. El semen se recoge en el aeropuerto, se manda al mensadero, se recoge, se lleva hasta donde está la yegua y se hace la inseminación artificial. Se utiliza, lo más común es hacer inseminación artificial con semen fresco. Eso es semen del mismo día. Dependiendo el semen cuando llega a su destino, cuando llegamos a donde está la yegua, se hace una evaluación por medio del microscopio y se evalúa la calidad de ese semen. Dependiendo de la calidad del semen, se toma la decisión de cómo se va a hacer la inseminación. Si se va a hacer tradicional, que es dejarla en el cuerpo del útero, o si se va a dirigir al cuerno donde se va a dar la ovulación. En el caso de hoy, la inseminación vamos a hacerla conociendo pues la calidad del semen, que es bastante buena. La vamos a hacer tradicional, la vamos a dar en el cuerpo del útero, y porque la yegua todavía nos da tiempo pues de que ese semen se capacite y suba hasta el cuerno que necesitamos. En este caso estamos entonces trabajando con semen fresco, pero en el caso de que vamos a tener semen congelado, el proceso es distinto. La yegua se lleva muy cercana a la ovulación. Cuando la vemos próxima a la ovulación, empezamos a hacer seguimiento y palpaciones cada 4 a 6 horas, porque la inseminación debe ser posovulación, no como en la fertilización natural, pues normal, que es antes de que se dé la ovulación. Entonces ese semen se debe depositar lo más cerquita al cuerno de donde se dio la ovulación, entonces debe ser una inseminación dirigida al cuerno de la ovulación. Bueno, entonces dependiendo de las instalaciones de donde vamos a hacer el procedimiento, tenemos que pueden existir bretes, o en este caso que no lo hay, se sujeta la yegua con una suelta pues para que el trabajo sea seguro. Se procede a hacer una evacuación del recto, una palpación previa y ojalá una ecografía para determinar si la yegua se ovuló o no en el momento pues mientras que llegó el semen, y luego se hace, después de que tengamos definido dónde vamos a hacer la inseminación, si dirigida o no, se hace el lavado, que es de las cosas más importantes en la inseminación artificial. Debe ser con un jabón yodado, se desinfecta bien la zona, evitando pues así que vayan a contaminar, que vamos a contaminar con heces o con productos que hayan en la vagina ese útero. Y ya, después de que tengamos bien desinfectada la zona, nos ponemos un guante estéril, cogemos el catéter de inseminación, que también debe estar estéril, el semen y la jeringa, y ya se procede a sacar el semen de su bolsita donde viene y dejarlo en el útero, que es como la idea de la inseminación artificial. Es importante en la inseminación artificial decidir si se va a hacer una inseminación en cuerpo del útero o si se va a dirigir al cuerno donde se va a dar la ovulación.
Entonces esa decisión se toma depende de varias cosas. Primera, si el cervix está muy dilatado, muy rico subir ese semen hasta muy arriba del cuerno para evitar pues que se devuelva. Segundo, la calidad del semen es muy importante. Si vemos que es un semen de baja calidad, entonces también lo tratamos de subir mucho. Y tercero, y el semen si es congelado, sí debe ser pues, ojalá en el ápice del cuerno. Tercero, la ovulación. Si vemos que la yegua está muy próxima a la ovulación o ya se nos ovuló, entonces es muy bueno también llevarlo hasta arriba, hasta el ápice del cuerno. Después de que se termina el proceso de inseminación, el manejo de la yegua, creo yo que debe ser el mismo que ya ha venido teniendo durante todo el tiempo. Si es una yegua de paseo, si es una yegua de trabajo, hay que igual seguir paseando en ella y trabajando en ella. Solamente va a depender eso del comportamiento de la yegua, y si la yegua es muy nerviosa, pues yo prefiero sí dejarla quieta unos días con el ánimo pues de que no vaya por sus nervios a tener alguna pérdida temprana de su gestación. Pero al momento del servicio se debe seguir manejando la yegua como se viene manejando. Su alimentación, su ejercicio, su pesebrera, todo. Pues no hay como cambios que signifiquen algo para lo de la gestación. Después de que hacemos la inseminación podemos hacer el diagnóstico de preñez. Se puede hacer muy temprano, desde el día 12, 15, más o menos, si se logra con un buen equipo ver ya la vesícula embrionaria. Generalmente se hace al día 18 por dos cosas. Primero, porque a la palpación y a la ecografía es muy fácil notar esa preñez. Y segundo, porque si la yegua por cualquier motivo no nos quedó preñada, podemos continuar con su ciclo, que son de 21 días, y volver a coger ese calor para volverla a servir, para que no se nos vaya a ir más tiempo. Una vez tenemos la yegua ya diagnosticada con preñez, se siguen haciendo evaluaciones periódicas cada mes más o menos para ver esa gestación cómo va evolucionando. Cuando a mí me gusta que en el cuarto mes aproximadamente ya me parece como apropiado pedir un reporte de monta. Se solicita el reporte de monta, que es el que nos dice la fecha en la que la yegua quedó preñada, de qué reproductor, para cuando la cría nazca poder hacer su registro pues respectivo. Espero que les haya quedado clara la técnica de inseminación artificial en las yeguas, y recuerden que es una sumatoria de el caballo y la yegua para tener pues como un buen resultado en el programa de reproducción.